Hola a todos, sean todos muy bienvenidos. Es con gran alegría que iniciamos el webinar Análisis de Impacto en Protección de Datos Personales y Derechos Humanos, organizado por el Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y por Data Privacy Brasil, miembro de la red. Y antes de iniciar el debate, tenemos algunas palabras sobre quiénes somos y qué pretendemos abordar hoy. Y primero, ¿qué es la Red Iberoamericana? La red surgió con motivo de un acuerdo alcanzado en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado en Guatemala en 2003, con representantes de 14 países iberoamericanos. Y desde su inicio, la red es un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como privado y tercer sector, que desarrollan iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, y con la finalidad de fomentar y fortalecer el permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos. Son objetivos que incluyen, por ejemplo, promover la cooperación y diálogo y el uso compartido de información para iniciativas y políticas de protección de datos, como por ejemplo políticas, tecnologías y metodologías que permitan garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Y la red se ha mantenido muy activa durante todos esos años, muy intensa con encuentros y seminarios sobre los más variados temas, como por ejemplo, protección de datos de los niños, datos de salud, las nuevas tecnologías, transferencias internacionales, entre otros. Y esa trayectoria ha llevado a que la red se haya consolidado como un gran promotor del diálogo e impulsador de iniciativas y políticas en la región, lo que ha significado que más de 350 millones de ciudadanos latinoamericanos dispongan en la actualidad de normas que permiten garantizar eficazmente el uso de su información personal y de autoridades especializadas para tutelar esas garantías. Y la red también cuenta con el Foro de la Sociedad Civil, que en 2020 inició la realización de webinars abiertos al público sobre temas relacionados con la privacidad y la protección de datos. Y la dinámica tuvo mucho éxito el año pasado, así que el foro ha decidido continuar con los webinars. Y este de hoy es el primer webinar del año, que se centrará en el análisis de impacto en protección de datos personales y su relación con derechos humanos. ¿Y qué es esta evaluación y cuál es su importancia? Una evaluación de impacto es un proceso que es ligado a los principios de protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto concebido para distribuir un tratamiento de datos personales, evaluar su necesidad y proporcionalidad y gestionar los potenciales riesgos para los derechos y libertades a los que estarán expuestos los datos personales por causa de las actividades de tratamiento. Y en términos de contexto, llama mucho la atención la iniciativa de las autoridades argentinas y uruguayas, por ejemplo, que emitieron una guía conjunta que presenta una metodología para elaborar este informe de evaluación de impacto. Y lo mismo se puede decir de España, que ha elaborado directrices para la gestión de riesgos y tiene modelos del informe orientados a empresas y administraciones públicas. Y en Brasil, la autoridad brasileña, ANPD, ha incluído la evaluación de impacto, que aquí llamamos Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, em sua agenda regulatória deste ano. E assim, esse debate pretende abordar como esse instrumento legal e suas técnicas de análise de risco se relacionam com os direitos individuais e coletivos, además de outros temas como cuándo realizar, situaciones en las que se requiere esa evaluación y parámetros para su procedimiento. Y para que todos sepan algunas orientaciones, aquí este evento está grabado y disponible públicamente aquí en el canal Data Privacy Brasil. Y cada ponente dispondrá de 15 minutos de intervención. Y al finalizar tenemos una ronda de preguntas y respuestas de 30 minutos. Y pueden enviar, por favor, sus preguntas en cualquier momento a través del chat. Y ahora para empezar el debate hoy, invitamos a Valeria Milanes, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina y especialista en Derecho Informático. Y es abogada y líder del Foro de la Sociedad Civil de la Red. Hola, Valeria. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Gracias, Thais. Bueno, muchas gracias a todos por esta iniciativa y
y especialmente a Andrés y a Flavia por participar, por venirse para el Foro de la Sociedad Civil. Es importante esta recepción y acompañamiento del diálogo permanente, ¿no? Con los miembros y los responsables de la red. Eh, Así que esto es muy auspicioso. Yendo directamente al tema que nos convoca hoy, para mí fue una alegría volver a leer la guía de evaluación de impacto en la protección de datos que hicieron las autoridades argentinas y uruguayas. Lo había hecho en su momento cuando salió, y reencontrarme con un instrumento muy lúcido, teniendo en cuenta los desafíos y la complejidad del entorno digital hoy por hoy. El, el impacto, la evaluación de impacto, cuando usamos esa expresión y aludimos a los documentos que la contienen, tiene una vinculación directa con el riesgo por los posibles daños o vulneraciones de los datos personales y de la autodeterminación informativa. Con mucha lucidez, por eso digo que es un instrumento muy lúcido, el documento arranca señalando algo que nosotros desde sociedad civil también hacemos relucir cada vez que tenemos la oportunidad, de que el sistema de protección de datos personales tiene que ver con la protección de datos, sí, pero más que nada con la protección de la persona. Eh, Porque los datos hacen a la persona. Entonces, ese esquema resulta sumamente esclarecedor, y aparte tiene que ver también con esta distinción que en nuestros sistemas legales tratamos, está receptada, pero además desde el ejercicio y desde la política pública tratamos de hacer notar, que es que privacidad y datos personales no son lo mismo, por más que tengan una vinculación profunda, que quizás es una diferencia que en otros sistemas legales o en otros países no está tan clara y se va por la privacidad, quitando la dimensión enriquecedora y diferenciadora que tiene el sistema de protección de datos personales. A su vez, este instrumento, y creo que es algo que está vinculado también con el riesgo y con la evaluación, y cuando digo este instrumento me refiero a la guía de las autoridades argentinas y uruguayas, aborda las diferentes dimensiones que tiene este riesgo, porque en el ejercicio o la protección de los datos personales está la dimensión individual, que es absolutamente clara y diríamos que es a la que uno se arrima por defecto, teniendo en cuenta que hay un titular de datos personales y los datos están vinculados a una persona, pero en la complejidad actual y con el devenir de la tecnología, es claro que hay impactos colectivos. No solamente porque el tratamiento de un dato individual, cuando es sumado a otros datos de otras personas, puede generar impacto para el propio titular de datos, sino además por aquellas afectaciones que trascienden al propio titular de datos, están vinculados con ello. En este sentido, hay dos palabras que la guía señala muy bien y que estimo también las demás guías lo deben ilustrar cuando aluden al riesgo, que es la probabilidad y el impacto, que creo que son términos para acercarnos de una manera proactiva a este análisis de impacto y por ende a un mayor resguardo de los datos personales, son palabras que sirven para poder tomar dimensión de lo que estamos hablando. La probabilidad, es decir, las posibilidades de que ese daño pueda ocurrir, y el impacto, es decir, el daño y su alcance si este suceso de daño acontece. Ejemplos, hay un montón, y van desde los masivos, como filtraciones masivas de datos con claves y direcciones de mail, direcciones físicas, números de identificación personal, números de seguro social, patologías médicas específicas, medicación que está siendo ingerida por la persona, en fin, de público y notorio conocimiento, sustituciones de identidad, afectación al acceso de servicios, ser pasible de reconocimiento facial en espacios públicos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Porque es una tecnología muy invasiva, muy difundida, con la exposición a falsos positivos, a tomar datos biométricos que son únicos e irrepetibles y hay que cuidarlos en ese sentido. Creo, o sea, podría seguir enumerando, pero también creo que
que esta sensación de riesgo en el uso de los datos y la magnitud, complejidad y diversidad de dimensiones que abarca, está mucho más a mano de la población en general, que en definitiva, mayormente, o sea, sobre todos en tanto personas damos nuestros datos y estamos vinculados a eso, pero creo que el gran público, por decirlo de alguna manera, el ciudadano en general, el ciudadano de a pie, quizás no tiene o no tenía esta noción de qué podía pasar con sus datos personales. Creo que eso es algo que, precisamente por toda esta fenomenología y este aumento en la complejidad del ecosistema y por ende aumento en los riesgos, hace que haya una mayor noción de este riesgo, ¿no? Y de la necesidad de mitigarlo. Sería ideal anularlo directamente, que no haya riesgo, pero sabemos también que el entorno tecnológico tiene sus limitaciones en cuanto a un entorno 100% seguro. No quita ello que no sea el mayor esfuerzo para que sea 0,0001 el posible riesgo y demás. Dicho esto, o sea, esta complejidad tiene que ver también con las diferentes dimensiones, desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo social, y que hacen al ecosistema de datos personales y al ecosistema digital que se monta en los datos personales mayormente. Y este ecosistema digital, hoy por hoy, y mucho más a partir de la pandemia, que parece una frase hecha a esta altura, pero que es absolutamente válida, se han desplegado muchísimos más servicios y aspectos de la vida mediante las plataformas o mediante el entorno digital, por lo cual ha habido está exacerbado esto que estamos diciendo. Obviamente también, eso lo destaca este documento, pero es algo muy recurrente en informes de los relatores de los diferentes sistemas, del sistema interamericano, del sistema de Naciones Unidas, cuando destacan la esencialidad, lo esencial de la privacidad y de la protección de datos personales como habilitadores para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión, como la igualdad, en fin. Ese nexo también, no sé si es de conocimiento y alcance masivo, pero al menos todos los que estamos en este ambiente sí sabemos que eso es así. Ya no hay posibilidad de discusión y estamos parados, y no lo digo solo desde sociedad civil, sino que me parece de todos los diferentes sectores que interactúan en este sistema, desde ese axioma, digamos. A su vez, y acá me encontré también repasando esto, en buena hora de la difusión y de la necesidad de estos documentos que tienen que ver con el espíritu que perseguían no solamente las legislaciones nacionales o subnacionales que adoptaron sistemas de protección de datos personales, sino también las reformas constitucionales precedentes. La región, Latinoamérica, tiene varias de sus constituciones que se han dado en los tardíos 80 y durante los 90, recepción expresa de esto. En el caso argentino, por ejemplo, la recepción, y esto se encuentra en los debates de la Asamblea Constituyente cuando se hizo la reforma constitucional en el 94, y se puede hacer esa lectura también en el debate legislativo que precedió a la sanción de la ley 25326, y es muy interesante. Los constituyentes y los legisladores advirtieron la necesidad de la incorporación de la habeas data, que bueno, más allá de que sea una figura procedimental, hace a la sustancia del derecho, desde el reconocimiento de estragos, y cuando digo estragos me refiero a daños masivos, significativos, que trascendieron a la persona en sí misma y eran un impacto social. Y está expresamente, los ejemplos salen de esos antecedentes. En un caso, las listas fatídicas de nuestra dictadura que generaban, y no me meto con los desaparecidos, sino muertos civiles, porque eran baneados, prohibidos en el ejercicio de sus derechos sindicales o en el ejercicio de otro tipo de derechos, pero además personas sistemáticamente perjudicadas por todo un devenir de informes crediticios
a falta de regulación o a falta de llevar la regulación a la justicia, estaban masivamente en nuestro país generando un montón de daño en cuanto a tener un informe negativo de crédito, desactualizado quizás, o no ajustado a realidad, generaba una serie de daños materiales concretos que trascendió, no fue solo un caso, era una sucesión de casos que hicieron una intervención muy interesante de datos y creo que fue el periodo más rico del ejercicio de la Data en Argentina. Esperamos que, bueno, seguir trabajando en la concientización de la población en la riqueza de esta herramienta, ¿no? Quiero decir con esto que y es más, también es interesante desde este sentido tomar noción de que las legislaciones de protección de datos, no solamente en el entorno latinoamericano, que es al que yo me estoy refiriendo, sino a nivel mundial, se desarrollaron desde los entornos locales, para luego pasar a la guía de privacidad de la OCDE, la Convención 108, hay toda una enorme cantidad de leyes que han ido surgiendo en respuesta a situaciones puntuales. Alemania y su censo, que también tiene una disposición judicial, es un caso paradigmático, digamos. Entonces, esta percepción del riesgo y su mitigación está en esa génesis, porque la propuesta legislativa es para evitar que esas situaciones se repitan. Y si llegan a acontecer, bueno, ¿cuál es el camino y cuáles son las herramientas? Entonces, ¿qué mejor que contar con este tipo de análisis de impacto previo, que sería ideal fuera mandatorio legalmente en todos los países, porque yo creo que la regulación está muy bien, pero eso no puede hacer una disociación del contralor público y de la posibilidad del Estado de seguir previendo al Estado de Derecho y básicamente al Estado de Derecho. Qué mejor que contar con este tipo de herramientas que, como describía Thais, y seguramente se van a explayar mis colegas del panel en sus virtudes, digamos, permite una reflexión para aquellos que están desarrollando o proponiendo un servicio o una actividad digital que obviamente se nutre de datos, permite hacer esta reflexión acabada, poner sobre la mesa y en el diálogo, ¿no? En el diálogo de las diversas partes del proceso tecnológico que pueden intervenir, poner cuestiones en evidencia que quizás no habían sido pensadas, que en muchos casos, y eso lo rescato de la experiencia nuestra como organización de sociedad civil tratando de incidir en política pública y en práctica empresaria, muchas veces hay aspectos que no se pensaron, no es que estuvo la voluntad de omitirlo, de vulnerarlo, no se pensó. Entonces, este tipo de diálogos previos permiten ese tipo de reflexiones. Y no lo digo desde un punto de vista naif o inocente, ¿no? O sea, en el sector privado, en definitiva, que es el que mayormente desarrolla este tipo de cuestiones y muchas veces es proveedor de los estados, en este sentido, no deja de ser un actor que se mueve con fin de lucro, pero eso no significa que estas cosas no puedan ser pensadas y mitigar muchas veces efectos colaterales que pueden recaer en la misma empresa. Creo que también es importante la distinción y ayuda a distinguir bien y a pensar las distintas etapas que se suelen proponer para este tipo de análisis de impacto y también el hecho de notar que debe hacerse durante todo el ciclo de vida de los datos. Y creo que es una parte importante no solamente el análisis de la tecnología que corre sobre una base de datos, sino también la configuración de la base de datos en sí misma. Y aquí hay cuestiones y hay efectos derivados, digamos, que tienen que ver con otros derechos, como la discriminación, por ejemplo, o los sesgos, o los famosos bias que estamos viendo y de los que oímos noticias, en el sentido de que muchas veces tiene que ver también con cómo se acomodó, cómo se acomodaron esos datos. Entonces, creo que eso también, estas herramientas permiten ese tipo de reflexión previa. No sé cómo estoy con el tiempo, si me están hablando por el chat, me disculpo, no lo estoy mirando, creo
que estoy bien con el tiempo. Puedo terminar acá y después, en todo caso, en las preguntas, complementar con algún otro concepto. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Sus impresiones acerca de la mitigación de riesgo son muy buenas y hemos aprendido mucho hoy. Y ahora, en secuencia, tenemos Rafael Zanata, el director de la Asociación Data Privacy Brasil de pesquisa, que es el único brasileño aquí, porque inicialmente teníamos a Tiago Moraes, de la Autoridad de Protección de Datos, también brasileña, pero nos ha dicho que no puede comparecer y nos ha deseado un buen evento. Entonces, muchas gracias, Tiago, por reconocer la importancia del tema también. Y Rafael, nos gustaría saber ahora cuál es su impresión acerca de los derechos humanos y cómo la sociedad civil ve al tema de evaluación de impacto. Entonces, por favor. Sí, sí, claro. Voy a compartir acá mi tela. Vamos a ver si estás bien. Bueno. Pronto. Gracias, Thais. Gracias también a todos porque es una oportunidad muy importante de reunirnos con miembros de las autoridades de Uruguay y de España también. Es una pena que la autoridad brasileña no puede estar connosco, pero nuestro debate estará disponible online para todos. Yo quiero primeramente explicar lo que hacemos en Data Privacy Brasil para después pensar con ustedes cómo estamos trabajando en este tema y cómo es importante para la sociedad civil hablar mucho más de la evaluación de impacto como también una bandera y una agenda política común, no solamente técnica, pero también política. Lo que hacemos, ¿qué es Data Privacy Brasil? Es este espacio de articulación entre dos organizaciones. Tienes una escuela y tienes también Data Privacy Research, que es una asociación de investigaciones y de incidencia. Entonces hablo acá como miembro del foro, como una organización sin fines de lucro, que está dedicada al estudio, a las investigaciones de temas con la privacidad, con la protección de datos personales y principalmente con la intersección con la gramática de los derechos fundamentales. Lo que hacemos en la asociación, somos 25 personas que estamos trabajando para contribuir con esta construcción y esta difusión de conocimiento. Pero juntos con la escuela también somos fuertes. Y tenemos una trayectoria también mucho más antigua do que los últimos 2 años, porque antes de formarnos Data Privacy Brasil, ya trabajábamos con otras organizaciones no gubernamentales, entonces teníamos esta experiencia con la discusión del marco civil de Internet, con los sistemas de gobernanza de Internet en CGI en Brasil, y también con la construcción y la aprobación de la Ley General de Protección de Datos entre 2010 y 2018. Los impactos, no voy a hablar mucho de esto, pero es muy interesante cómo es posible juntar un equipo de trabajar y hacer muchas cosas. Estamos haciendo muchas cosas con muchas publicaciones, producción de contenido en podcasts de protección de datos personales, muchas personas que también han sido formados, alumnos de nuestros cursos, más de 4.000 personas, también muchos miembros de la Autoridad de Protección de Datos Personales. También trabajamos con casos que son estratégicos en la Corte Constitucional de Justicia, que está en una gran pelea contra el gobierno de Jair Bolsonaro en esta semana. Es muy mala que pase en Brasil. Pero pensamos también que es muy importante no solamente trabajar con la Autoridad de Datos Personales, pero también tener un diálogo constante con los sistemas de justicia. Y somos obviamente parte de los foros de la sociedad civil y también de la coalición de derechos en la red, y en este grupo que estás junto en la sociedad civil trabajando con los OCDE. Trabajamos en 3
visiones de pesquisa. Esta de evaluación de impacto está en gobernanza y regulación, pero también tiene un diálogo con discusiones de asimetrías y de poder. Porque necesitamos en la sociedad civil construir una cultura de protección de datos personales que es basada en la evaluación de impacto. Este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los principios norteadores que están conectados a esta idea? No es solamente un instrumento tecnocrático, es mucho más que esto, ¿no? Estamos hablando de una verdadera intersección de muchos principios que en Brasil son muy importantes. Por ejemplo, dignidad, el fundamento constitucional de respeto a la dignidad humana. Cuando estamos hablando de un mapeo de los riesgos a las libertades fundamentales y civiles, estamos hablando de la protección de la dignidad. Cuando estamos preocupados en hacer un mapeo de los impactos que pueden ser más agresivos, más fuertes para ciertos grupos sociales, estamos hablando de los principios de promoción de la justicia social que está en la Constitución de Brasil, que es la reducción de las desigualdades, no solamente económicas y sociales, pero también las desigualdades en los impactos de las tecnologías. Estamos hablando también de autodeterminación informativa, que ha sido reconocida por la Corte Constitucional brasileña en año pasado como una forma autónoma, un derecho autónomo de la protección de datos personales que está conectado a este dimensionamiento de salvaguardias, de procedimientos antes de los riesgos. Y tenemos también la conexión con el principio de precaución, que en Brasil es muy fuerte, está en la Constitución, la disposición en el artículo 170, que la protección del medio ambiente va a ser con una defensa mediante impacto, mediante evaluación de impacto. Y sabemos todos que la idea, el concepto más general de evaluación de impacto tiene una conexión muy fuerte con el campo ambiental. Y la ley brasileña habla, la ley de datos personales, de un principio de prevención, que es la adopción de medidas para prevenir la ocurrencia de daños debido al procesamiento de datos personales. Entonces, tienes una conexión constitucional muy fuerte, la evaluación de impacto. Los aportes teóricos también son muy importantes, como Stefano Rodotà, que es un intelectual italiano muy importante para esta discusión, ya hablaba en 1973 en una orientación preventiva en protección de datos. Tenemos también una discusión que la protección de datos es esta disciplina jurídica compleja, ¿no? Que es orientada a una postura más activista del Estado, a no solamente lo control individual, pero a lo contrario, una concepción colectiva de una acción del Estado y de los controladores para establecer procedimientos de mitigación de riesgos. Marion Albers, que es una profesora de Alemania, tiene un texto fantástico, The Complexity of Data Protection, que es un texto en que dispone de esta teoría. Michael Frucklin, que es un académico también de los Estados Unidos, a muchos años atrás, escribió también sobre las externalidades negativas que son creadas colectivamente en esta surveillance economy, que necesitamos de adoptar instrumentos de evaluación de impacto de muchas formas. Y en Brasil también tenemos Laura Sherton Mendes, que es una maestra muy importante, que habla también que si la protección de datos es un derecho fundamental, entonces requieren constantemente una fuerte justificación para violar esos derechos. Todo dato, cualquier forma de dato personal es importante. No tienes más la concepción de público o privado, o ciertos tipos de datos que son importantes y otros no. Todos los datos son importantes. Como la Corte brasileña dice, no hay datos insignificantes. Pero ¿cómo es la discusión en Brasil? ¿Cómo estamos trabajando en ese tema y observando las cosas? Bueno, hasta la Ley General de Protección de Datos no existía ninguna ley o reglamento que obligara a realizar esta evaluación de impacto en datos personales. La experiencia previa en Brasil era una experiencia de evaluación de impacto regulatorio, que es distinta, ¿no? La evaluación de impacto regulatorio estás haciendo un mapeo de los impactos futuros de una regulación y en las agencias reguladoras como de salud o telecomunicaciones ya existe una fuerte cultura de evaluación de impacto regulatorio, que es diferente de evaluación de impacto en protección de datos personales. La ley brasileña tiene algunos problemas, que es
Primero es que no tiene criterios claros sobre las actividades que son de alto riesgo. Este es un trabajo muy importante para este año en Brasil. Estamos teniendo consultas públicas, audiencias, trabajos técnicos para desarrollar estos criterios. La ley brasileña también no ha incorporado un vínculo entre la actividad de alto riesgo y la producción mandatoria de evaluación de impacto para la protección de datos personales, como tenemos en GDPR. Entonces, en Brasil es un modelo distinto, es más light. Es un modelo exposed. La autoridad puede requerir que sea creada la evaluación de impacto, pero no es mandatorio en un sistema ex ante. Y los fundamentos legales están en el artículo 5, que es una descripción de lo relatorio de impacto. La evaluación en Brasil se llama relatorio de impacto en la protección de datos personales. No tienes los criterios desarrollados, simplemente dice que es una descripción de los procesos para procesamiento de datos personales que pueden generar riesgos y las medidas de salvaguardias. Tienes un sistema en que, en caso de tratamiento en que la base legal es un interés legítimo, la autoridad puede solicitar al responsable la producción de este documento. Pero tiene también una idea de que están protegidos los secretos comerciales e industriales. Y vamos a hacer una pelea en futuro entre estos criterios. ¿Cuáles son los límites de protección de secretos comerciales que no permiten, por ejemplo, exponer en detalles las características de una fórmula algorítmica o lo diseño, la concepción de una cierta tecnología? Y tenemos también en el artículo 38 la idea de que la autoridad nacional podrá ordenar al responsable la elaboración del relatorio o informe, incluyendo datos sensibles, cuando tienes este acto administrativo de la parte de la autoridad. Entonces, los fundamentos legales de la ley brasileña son mucho más de atribuir poderes a la autoridad para que, por ejemplo, diante de casos que son polémicos, son famosos, puede generar presión social hasta la autoridad y la autoridad podrá ordenar al responsable la producción. Bueno, pero ¿cómo crear una cultura preventiva en esta gramática de los derechos fundamentales? ¿Qué podemos aprender de casos brasileños recientes? Un caso muy importante es este caso del Metro de São Paulo, en que el gobierno quiere gastar 58 millones de reales para implementar un nuevo sistema con reconocimiento facial en una de las líneas más importantes de São Paulo. São Paulo es una ciudad con 16 millones de personas, entonces puedes imaginar el impacto en escala del tratamiento de datos sensibles, que son datos biométricos, en un sistema de reconocimiento facial, pero también análisis inferencial sobre potenciales conductas criminales dentro del metro. Es una parcería que ha sido hecha entre diversas organizaciones civiles, juntamente con la Defensoría del Pueblo de São Paulo y la Defensoría de la Unión. Ingresó con una acción en el Tribunal de Justicia. La decisión es que, considerando que este proyecto va a ser desarrollado en los próximos años, la autoridad pública tiene el deber de demostrar que no generará riesgos. Pero cuando el Tribunal de Justicia demandó, bueno, tiene que producir, tiene que demostrar las pruebas, tienes que demostrar que tienes un análisis de los riesgos del proyecto. Lo que pasó es que el metro no tenía. Entonces, la decisión del Tribunal de Justicia dice, tiene que producir el relatorio, y no producido. Este es los resultados. Discutimos en este paper que está disponible en la revista Latin American Human Rights Studies, que está online. Lo segundo caso es de este sistema nuevo que se llama ABIS, es un sistema de la Policía Federal, que es un grande sistema que va a agregar muchas bases de datos personales sensibles para hacer también un sistema automatizado de reconocimiento de características personales y biométricas en todo el sistema de law enforcement en Brasil, con el Ministerio de la Justicia, la Policía Federal y también
tal vez otros miembros de servicios de inteligencia. Y lo que pasó es que la coalición de derechos en la red, juntamente con Data Privacy, demandó, requirió a la autoridad de datos personales detener las operaciones de ese sistema, como stop, elaborar los relatorios de impacto públicamente también con la participación de los diferentes stakeholders, las partes interesadas, para saber también cómo van a ser procedimientos técnicos de separación de quién puede tener acceso a esos datos, las razones públicas para accesarlos, las motivaciones de ese tipo de tratamiento. Lo que pasó es que la autoridad, argumentamos, que es un derecho que se presenta como también una condición previa para la participación democrática, como es una idea de una conexión muy fuerte entre evaluación de impacto y autodeterminación informativa, en el sentido de que somos también reconocidos como cotomadores de decisiones. Tenemos que tener también canales de participación y también demandar la producción de la evaluación de impacto. Lo que pasó es que la autoridad no tuvo éxito en esto, y la policía no interrumpió el proceso, estás desarrollando sin relatorio de impacto. ¿Y qué aprendemos en este caso? Yo voy a parar aquí. En la dimensión legal, está claro, hay varios fundamentos legales que justifican el requisito de una evaluación, pero la autoridad no puede ejercer su poder de policía, no consigue ejercer en este momento. Pensamos que debe tipificar los criterios de alto riesgo para poder actuar con más seguridad jurídica y menos fricciones, porque no va a tener una respuesta como, no voy a producir, porque tienes los criterios tipificados. Y lo más difícil, más importante, es que es la apropiación de esta agenda como una agenda política común por la sociedad civil. Lo que pasa ahora es que son grupos muy pequeños que están hablando de evaluación de impacto. No es una cuestión democrática común, pero puede ser. Entonces, lo que acreditamos de esto es la posibilidad de ser una agenda común para varias organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por sus comentarios acerca del papel de la sociedad civil organizada. Perdón. Para garantizar la protección de datos y también su contexto histórico, y no solamente en Brasil, como también en referenciales teóricos como Stefano Rodotà. Y hemos conocido ahora un poco de qué Data Privacy Brasil se propone hacer y los actores importantes en el país, y cómo las experiencias que tenemos llevan a la evolución de la regulación, lo que seguramente tiene impacto en la protección de garantías y libertades individuales. Pero, como has dicho, la ley no es perfecta, pero es justamente su constante evolución que vemos en el papel de diversos actores, incluso las autoridades y la sociedad civil, y eso se pasa en todo el mundo. Y por eso, a continuación, me gustaría presentarles a Bastián Riveros, de Datos Protegidos. Bastián es pasante en el área de investigación y políticas públicas en derechos digitales y ayudante de investigación en el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Bastián, muchas gracias por estar con nosotros y creemos que también tienes importantes comentarios sobre el papel de la sociedad civil en el proceso de evolución de protección de datos personales. Y en su experiencia, ¿cuál es la importancia de las evaluaciones de impacto y cómo ves su relación con la protección de los derechos individuales y colectivos? Muchas gracias, Thais. Voy a compartir pantalla. A ver si... Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece sumamente importante reflexionar sobre esta herramienta que yo diría que al menos en Chile es una herramienta poco usada, poco explorada. Principalmente yo en mi experiencia como abogado en Chile, ya en el ámbito privado es donde más he podido ver evaluaciones de impacto como una metodología, pero aclarar desde un principio que en Chile, o sea, esta exploración que pretendo hacer en mi exposición parte de la base de pensar caminos posibles en el ámbito local
pero también pensar cuál es la función de la sociedad civil, en el fondo lo que hace la Fundación Datos Protegidos, lo que hace Data Privacy Brasil, por ejemplo, lo que puede hacer ADP en Argentina, y así sucesivamente. Todos los miembros del foro de la sociedad civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos estamos en esta reflexión finalmente de qué es lo que entendemos como nuestro rol en ese sentido. Y para comenzar, partir de la reflexión misma que les mencionaba de cuál es finalmente el rol de la sociedad civil, de estos órganos intermedios que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, no solamente en el ámbito digital, también en los derechos, no solamente en los datos protegidos, en los datos personales, sino que también se dan distintas aristas, y esto es como general aplicable a toda la sociedad civil en los distintos ámbitos de la sociedad, no solamente en el ámbito de las tecnologías. Pero principalmente, al menos desde nuestro trabajo en la Fundación Datos Protegidos, identificamos tres grandes flancos o aristas donde nosotros trabajamos. Entonces, en primer lugar está la política pública, que tiene que ver con la incidencia que como sociedad civil nosotros podemos hacer en la determinación de ciertas regulaciones, en la adopción de ciertas tecnologías por parte del Estado. Y en ese sentido también nosotros como fundación participamos de, por ejemplo, estas mesas de trabajo de distintos stakeholders, de distintas partes interesadas, donde trabajamos con la industria, también con los organismos estatales y nosotros también como sociedad civil representando a las personas finalmente que pudieran verse afectadas por alguna determinada regulación. En segundo lugar, la concientización, la advocacy, tiene que ver precisamente con cómo nosotros incidimos y mostramos a las personas, a la sociedad en su conjunto, la importancia de estos temas. Cómo nosotros sensibilizamos sobre la importancia de la protección de los datos. En el caso de Chile, nosotros como fundación damos una campaña que busca visibilizar la importancia de entregar el número de identidad, el RUT, en nuestro caso el rol único tributario, y que aquí en Chile es una práctica muy común que en todos los servicios, en todos los establecimientos de comercio, está muy normalizado, naturalizado, que se entregue el RUT, el número de identidad, para la obtención de algún beneficio, para, por ejemplo, registrarme en caso de una compra, para el tema de las garantías. Entonces me piden mi RUT, pero nunca sé en ese momento qué se hace con ese número de identidad. Entonces, finalmente, nosotros lo que hacemos dentro de la fundación es sensibilizar sobre la importancia de dar ese número de identidad, de que no es, en el fondo, no es cualquier cosa entregar ese número. Entonces, la advocacy tiene que ver con eso, finalmente con mostrar la importancia de los temas que nosotros estamos trabajando. Y finalmente, el otro flanco de trabajo importante que nosotros desde la Fundación Datos Protegidos, pero también se aplica a todas las organizaciones que trabajan en la sociedad civil, tiene que ver con el acceso a la justicia, con cómo contribuimos a que las personas puedan, en el fondo, reclamar ante alguna vulneración de algún derecho, y eso a través de la litigación estratégica, que tiene que ver con... dime. Perdón, es que creemos que estás compartiendo la pantalla, pero no podemos controlar desde aquí, entonces tienes que controlar la presentación desde tu dispositivo. Sí, gracias. Eso estoy haciendo, ¿no se ve? No. Ahí sí cambié de... ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, para cerrar esta parte, nosotros como Fundación Datos Protegidos, como miembros de la sociedad civil, también desde el acceso a la justicia contribuimos a que las personas puedan reclamar frente a alguna decisión de una autoridad, por ejemplo, en materia de protección de datos personales y privacidad.
¿Y cómo hacemos eso? A través de, por ejemplo, campañas de sensibilización, utilizando algunos elementos cómicos, pero con la idea de que se democratice el conocimiento de estas discusiones. O sea, finalmente, nuestra idea es sacar estas discusiones de la academia, sacar estas discusiones de las universidades para finalmente hacerlas, volverlas al alcance de toda la sociedad, de todas las personas. Entonces, trabajamos en campañas de concientización, de sensibilización en ese sentido. Como les mencionaba, la campaña No Doy Mi Root dice relación con lo que tiene que ver con la promoción, la importancia de entregar ese número de identidad a cualquier empresa, que es una práctica muy común en Chile. Y lamentablemente en Chile, como contamos con una ley de protección de datos bastante antigua, que no contempla, por ejemplo, la obligación de realizar evaluaciones de impacto o alguna recomendación a realizarlas, no hay nada en ese sentido. De hecho, los deberes de seguridad que se exigen a los responsables del tratamiento de datos son bastante bajos, no están especificados. Entonces, a partir de eso, no sé si se ve ahí la nueva diapositiva de sociedad civil. A partir de eso, uno puede identificar caminos posibles, como qué hace la sociedad civil respecto a esto, y como les mencionaba, el acceso a la justicia es un gran elemento, sin lugar a dudas, pero también ya adentrándose en lo que uno entiende como un proceso de evaluación de impacto, está la posibilidad de acompañar, y esto viene de una reflexión común como fundación de cómo podemos, cuando exista esta metodología de la evaluación de impacto a nivel local, cómo nosotros podemos acompañar esos procesos de evaluación de impacto. Una opción puede ser, por ejemplo, acompañando las consultas externas, que las consultas externas es un momento dentro de la metodología de evaluación de impacto en que se le pregunta a las posibles personas afectadas por un proyecto determinado, que puede ser un proyecto estatal o un proyecto de una empresa, su opinión respecto a la implementación de una determinada tecnología y, en el fondo, cuál es su opinión respecto a esta afectación. Entonces, también puede ser una posibilidad como nosotros, como desde la sociedad civil, llevar estos procesos de consulta externas y volverlos lo más abierto posible, el alcance, lograrlo lo más posible, y en ese sentido, uno de los caminos posibles es precisamente trabajar con las consultas externas. Pero también, obviamente, la promoción de las evaluaciones de impacto, de las DPA, tiene que ver precisamente con promoverla como una metodología viable e importante. Entonces, sin ánimos de reiterar información, porque ya parte de los participantes han comentado en qué consisten las evaluaciones de impacto, yo diría que las evaluaciones de impacto finalmente, al igual que, por ejemplo, yo lo comparo mucho con la situación medioambiental, en el sentido de que son herramientas o metodologías que materializan o vuelven posible el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, que traen a tierra firme, por así decirlo, a través de metodologías que tienen elementos técnicos. Es decir, uno hace un análisis, por ejemplo, de la seguridad de los sistemas, y muchas veces requiere equipos multidisciplinarios que puedan identificar las brechas de seguridad, los riesgos que compromete algún tratamiento, pero también tiene un elemento sin duda jurídico, en el sentido de que uno hace un análisis de legalidad. En el fondo, si el tratamiento que se está realizando vulnera ciertos derechos y está dentro de un marco legal. Entonces, la gracia de la evaluación de impacto es que es una herramienta, una metodología técnica jurídica de carácter preventivo, como mencionaba Rafael. Y ese carácter preventivo es sumamente importante porque se antepone a posibles vulneraciones que después podrían tener consecuencias bastante relevantes para la población, y que, sin lugar a dudas, tienen que atajarse, tienen que frenarse previamente a que se implementen. Y bueno, y finalmente también las evaluaciones de impacto, que me quedo mucho con lo que señala la guía de las autoridades de control de Argentina y Uruguay, en el sentido de que habla que es una práctica de transparencia, es una práctica finalmente de democracia, que visibiliza y concientiza a las personas afectadas de una tecnología o de un proyecto sobre cómo su información puede ser utilizada por estas entidades, ya sea las empresas o el Estado.
Y cómo eso se visibiliza, cómo se expresa la protección de los derechos humanos en estas herramientas, principalmente a través de la misma metodología que tiene la evaluación de impacto. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un análisis del tratamiento, del ciclo de vida de los datos, es decir, desde que el dato se captura, se trata, se utiliza, hasta que se destruye, cómo de alguna manera estos derechos humanos que nosotros estamos evaluando, que son posiblemente perjudicados o vulnerados en la implementación de un derecho, o sea, perdón, de un proyecto, pueden en el fondo verse afectados en distintas fases del tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial, cuando uno analiza una tecnología de reconocimiento facial, necesariamente lo que está viendo es la captura del dato, cómo se obtiene el dato. ¿Hay consentimiento al momento de capturar el dato? ¿Cuál es el habilitante legal que posibilita esa captura? Ahí finalmente lo que estamos viendo son derechos humanos. Entonces, así también, por ejemplo, en el análisis de riesgo-beneficio que uno puede hacer, necesariamente está haciendo una ponderación. Entonces, como les mencionaba, las fases donde se expresa la defensa de los derechos humanos en la evaluación de impacto son variadas. Puede ser en el mismo análisis de los riesgos, en las medidas de mitigación finalmente, el plan de acción que uno toma como empresa o como en organismo estatal, por ejemplo, al momento de evaluar un proyecto a través de una metodología de evaluación de impacto, concluye con un plan de acción. Y ese plan de acción, sin lugar a dudas, esas medidas de mitigación y de control, terminan de alguna manera resguardando derechos humanos. Y también, de otra forma, volviendo un poco atrás, la evaluación de impacto se comunica mucho con este concepto que se utiliza mucho hoy en día, que es la privacidad por diseño. Y la privacidad por diseño, en el fondo, no son más que medidas para resguardar la información de las personas en contexto de un proyecto. Y la gracia de la privacidad por diseño es que también tiene este enfoque preventivo, en el sentido de que a partir del mismo diseño, valga la redundancia, de un proyecto, desde el inicio, incorpora medidas que buscan resguardar la información de las personas. Entonces, es sumamente relevante cómo esto, para tanto la política pública como para también las decisiones de las empresas, puede servir como un punto de partida para evitar situaciones indeseadas. Y para cerrar, quiero ejemplificar con dos grandes casos que yo creo que resalta la necesidad de contar con metodologías como la evaluación de impacto en protección de datos. En el caso chileno, nosotros nos encontramos en un proceso de licitación para los pasaportes y las cédulas de identidad que van a ser fabricadas en Chile. Entonces, hay distintas empresas que están compitiendo para poder adjudicarse esa licitación, y ha sido un tema muy polémico porque precisamente una parte esencial que ha quedado un poco fuera del criterio al momento de evaluar estas licitaciones para poder confeccionar en el fondo los documentos de identidad de todas las personas que habitan el territorio de Chile, nunca se ha considerado aspectos relacionados con protección de datos propiamente tal. O sea, hay una exigencia de aspectos formales, pero esos aspectos formales quedan un poco cortos, un poco en desuso cuando nosotros miramos metodologías más avanzadas sobre, finalmente, información súper sensible. O sea, el nombre, la cédula de identidad, son información que, claro, que si bien no son un dato sensible propiamente tal, sí esa información combinada con otra información más puede generar bastantes vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Y otro ejemplo que me llama mucho la atención, que es un ejemplo de España, que me llama mucho la atención, que también resalta la necesidad de haber realizado una evaluación de impacto, es el caso de Mercadona, que es una empresa de retail, una empresa de supermercado en España, que intentó implementar un sistema de reconocimiento facial para detectar a aquellas personas que hubiesen sido encontradas cometiendo algún delito, por ejemplo, robar dentro de las tiendas, y en el fondo era un sistema de enrolamiento para aquellas personas que hubiesen sido atrapadas cometiendo alguno de estos delitos para que no pudieran entrar a la tienda. ¿Y qué ocurrió acá? Que la Agencia Española de Protección de Datos observó, o sea, en el fondo señaló que esta medida, este proyecto, estaba vulnerando los derechos de las personas porque realizaba un tratamiento, una captura de esta información biométrica, porque en el fondo el rostro son datos biométricos, datos sensibles, sin el consentimiento de las personas. Entonces,
Yo diría que lo que faltó acá por parte de la empresa, de la entidad, fue precisamente incorporar esta metodología de evaluación de impacto, considerando que el impacto y la probabilidad del riesgo que se estaba jugando en este caso era bastante alta. Entonces eso, para cerrar, ya me pasó un poco el tiempo, yo creo que las evaluaciones de impacto son herramientas que permiten a la sociedad civil, como defensora de los derechos humanos, finalmente concretizar o materializar este derecho, esta promoción. Y creo que es muy interesante lo que estamos haciendo acá, de reflexionar cuáles son los caminos posibles, tanto desde las autoridades como desde la sociedad civil, para poderles sacar provecho a este tipo de metodología. Sí, muchas gracias. Hola, Bastián, muchas gracias. Muy interesantes estos comentarios acerca de la importancia de la incidencia en la regulación, desde política pública y concienciación, y sobre todo la identificación de caminos posibles y acceso a la justicia. Eso ha sido muy interesante. Lo mismo la explicación acerca del instrumento de evaluación de impacto y su metodología, que complementa lo que han dicho Valeria y Rafael, así como los ejemplos de Chile y España. Y una otra cosa que nos ha llamado la atención en tu discurso, Bastián, es el destaque que has dado a la guía conjunta elaborada por las autoridades de Argentina y Uruguay como un documento de referencia. Y ahora nos gustaría conocer una perspectiva desde un otro sector para la defensa de garantías y libertades en protección de datos. Y contamos hoy con la presencia de Flavia Baladán, asesora de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales, que es la Autoridad de Protección de Datos de Uruguay, y que ha trabajado en la elaboración de la guía conjunta, que es la guía de evaluación de impacto de la unidad. Entonces, Flavia, mucho gusto. ¿Cómo fue el proceso para llegar a una metodología para la elaboración del informe de impacto? Nos gustaría saber un poco más acerca del escenario uruguayo y la experiencia en la elaboración de la guía y su contextualización con derechos humanos. Buenas tardes, no sé si me están escuchando bien, sí, puede que tenga algún problemita de conexión. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para formar parte de este foro que habla de un tema que es tan importante para la protección de datos como son las evaluaciones de impacto. La idea de esta presentación corta es contarles un poco la experiencia uruguaya en la materia y cómo hemos utilizado la guía de evaluación de impacto que ha sido tan nombrada como una herramienta práctica cuando hay que hacer esta tarea por parte de los responsables y los encargados de tratamiento. También no me quiero olvidar de agradecer al Consejo Ejecutivo de la Unidad que me designó para hacer esta presentación. Bueno, y voy a ver si puedo compartirles pantalla. Por favor. Si no, Thais, te pido a ti que me la compartas porque no me la está dejando ver. Ah, a ver. A ver si ahí la logré. Ahora sí. No. A ver. No. Puedo compartirla si lo prefieres. Espera por vos ahí. Ah, está. Bien, ahora avanzamos un poquito para así les cuento en primer lugar en qué estamos en Uruguay y después les cuento algunos contenidos que considero esenciales de las evaluaciones de impacto y de la guía, cómo ha encarado este tema. Decirles que, bueno, como partimos todos de esta misma base y creo que los expositores anteriores han sido muy claros al respecto, el derecho a la protección de datos es un derecho humano que todos, que los que formamos parte de esta sociedad, tenemos que trabajar para preservar y para que todos puedan tener un efectivo goce de este derecho. En este sentido, es necesario y muy importante trabajar con los responsables de tratamiento de datos personales, así como con los encargados, en determinar tareas o ayudarlos a dar un efectivo cumplimiento en materia de protección de datos personales.
Y la normativa más nueva en materia de protección de datos para todos los que seguimos el modelo europeo establece la necesidad de esta responsabilidad proactiva. ¿Qué es esta responsabilidad proactiva? Es pedirle a los responsables y a los encargados de tratamiento que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de datos a los efectos, al final del día, de que todos los titulares de los datos tengan efectivamente este derecho. Una de las medidas de la responsabilidad proactiva, dentro de otras, es la evaluación de impacto, es la realización de estos documentos de evaluación de impacto, que no es el único, hay otras medidas como la designación de un delegado de protección de datos, la adopción de medidas de privacidad por diseño. ¿Qué son las evaluaciones de impacto? Acá simplemente voy a repasar un concepto que es el que tenemos en la guía que diseñamos con la Autoridad Argentina. Dice que es un proceso que las organizaciones deben efectuar para identificar y tratar los riesgos que puedan producir sus actividades habituales, sus nuevos proyectos o sus políticas corporativas cuando involucren el tratamiento de datos personales. Las evaluaciones de impacto no son una creación de la protección de datos, sino que se utilizan en muchos otros aspectos, pero se encontró en este ámbito una utilidad muy importante. ¿Y para qué sirven las evaluaciones de impacto? Bueno, hay muchas finalidades que se pueden utilizar en materia de protección de datos, para reforzar el cumplimiento de los principios de la normativa de protección de datos, para brindar orientaciones a los responsables, para garantizar a los titulares de los datos un derecho, porque al final del día la evaluación de impacto también es una garantía, y además para generar también valor a la organización, cuestión de que realmente aporta a todos los que están involucrados en este tema. Thais, quizás podamos ahí avanzar un poquito más. ¿Cómo nos encontramos en Uruguay con el tema de evaluaciones de impacto? Bueno, en el año 2019 se modificó la Ley de Protección de Datos Personales, agregándose 4 artículos en forma posterior que agregaron dos cambios de normativa y 2 elementos nuevos, y uno de esos cambios fue una modificación del principio de responsabilidad típico de todos los ordenamientos de protección de datos hacia una responsabilidad proactiva. Y dentro de la creación o modificación de este principio de la responsabilidad proactiva, se previó como una medida las evaluaciones de impacto. Básicamente la norma dice que dentro de las cosas que tiene que hacer la responsable en este marco es realizar evaluaciones de impacto. En forma posterior, un decreto reglamentario, que es del año febrero del 2020, estableció las condiciones para realizar las evaluaciones de impacto. ¿Cuál era la idea? La idea era ir dándole distintas pautas a los responsables para saber cuándo y cómo tenían que hacer evaluaciones de impacto en Uruguay para dar cumplimiento a esta obligación. Ahí seguimos un poquito más. Entonces, en Uruguay ya tenemos determinados los casos o las situaciones donde procede a hacer una evaluación de impacto. Simplemente los voy a mencionar para poder continuar con el tiempo. Cuando se utilicen datos sensibles como negocio principal, cuando se utilicen datos especialmente protegidos, cuando se trate de datos de más de 35.000 personas, cuando se trate de poblaciones especialmente vulnerables, como son los menores o las personas con discapacidad, cuando se realice perfilamiento, cuando se hacen transferencias a países que no tienen un nivel adecuado de protección de datos, y la norma además deja abierta la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto en otros aspectos o en otros ámbitos que el órgano de control entienda necesario. Y, de hecho, en fecha posterior, el órgano de control entendió que en los casos que se utilicen los datos biométricos, que también lo hemos mencionado en la charla, se tiene que proceder a realizar una evaluación de impacto. Entonces, tenemos ya una serie de situaciones fijadas por la normativa que establece que necesariamente todos los responsables que entren dentro de alguna de estas categorías tienen que hacer una evaluación de impacto. ¿Thais? También la regulación nacional avanzó en determinar el contenido mínimo de una evaluación de impacto. Y este contenido mínimo tuvo en consideración lo que establecía ya la guía de evaluación de impacto, que después vamos a ver algunos aspectos más, pero se necesita hacer una descripción del tratamiento de datos y de la finalidad.
hay que hacer una evaluación del tratamiento en relación con la normativa de protección de datos, o sea, hay que mirar si se cumplen con todas las obligaciones. Hay que, además, hacer una evaluación de los riesgos, y ahí me voy a detener un poquito más cuando hablemos de la guía, y además hay que determinar cuáles son las medidas que van a adoptar los responsables para dar cumplimiento a la normativa de protección de datos. Todo esto sigue las mismas pautas que ya teníamos en la guía de evaluación de impacto. Y también hay algunas otras previsiones adicionales, citáis en la siguiente, respecto a las evaluaciones de impacto en Uruguay. ¿Qué dice la normativa? Que se tenía que hacer una evaluación de impacto a todos aquellos responsables dentro de un año a partir de la vigencia del decreto reglamentario que venció en febrero de este año. La obligación era que los responsables alcanzados por la necesidad de hacer una evaluación de impacto, tengan a disposición esta evaluación cuando el órgano de control se las pida. No es necesario enviarla a la unidad para ser evaluada o aprobada, no, lo tienen que tener a disposición y cuando el órgano de control lo entienda necesario, lo deberán presentar. De hecho, se empieza a identificar algunas situaciones donde es necesario la presentación de esta evaluación de impacto para ver si efectivamente la tarea que se está desarrollando es acorde a la normativa de protección de datos uruguaya. La norma además también indica que si se hace una evaluación de impacto y esa evaluación de impacto surge una evaluación negativa, o sea, surge que existen riesgos a la protección de datos, ese responsable o encargado se debe poner en contacto con la unidad para evaluar cómo seguir adelante. Si es necesario adoptar otras medidas o si se trata directamente de un tratamiento que no se puede realizar. Y además, esta normativa cierra con una cláusula de apertura que dice que el órgano de control también puede determinar algunas otras medidas en materia de protección de datos. ¿Y dónde quedan todo esto, entonces, la guía de evaluación de impacto en la experiencia uruguaya? Bien, con la aprobación de la modificación de la normativa empezamos a trabajar con la autoridad argentina, por una invitación de la autoridad argentina, en esta guía de evaluación de impacto para que sirviera a todas las situaciones que se daban, tanto en Argentina como en Uruguay, sin considerar después las soluciones específicas. La idea que buscaba la guía de evaluación de impacto es que se pudiera utilizar no importando el estado del régimen legal que se encuentra, sino que con la normativa que ya se encontraba vigente en el año 2019 pudiéramos hacer una evaluación de impacto. Y de hecho, si ustedes leen, al comienzo lo establece, que después cada país podrá determinar los casos en los cuales procede, pero tiene una etapa en la cual sugiere casos en los cuales hay que hacer, que son los que después, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se terminan reflejando. En el equipo que trabajó en la guía de evaluación de impacto es muy interesante destacar que no solamente estuvieron abogados u operadores del derecho, sino que también tuvimos soporte de expertos informáticos con especialización en seguridad de la información, que también nos aportaron mucho a la experiencia. También se buscó casos de interés como para ver qué panorama teníamos y se estudiaron muchos antecedentes de otros países, sobre todo del régimen europeo, para ver cuáles habían sido las mejores soluciones antes de la creación de la guía de evaluación de impacto. Thais, ¿podemos pasar un poquito más? Acá yo les traje la metodología que se utiliza en la guía de evaluación de impacto. Esta metodología quiere decir que para hacer una evaluación de impacto hay que pasar por distintas fases. Algunas fases son previas a lo que es propiamente dicho una evaluación de impacto y hay otras que sí son necesarias para hacer una evaluación de impacto. Brevemente, porque no sé cómo estoy de tiempo, no miré exactamente, creo que estamos bien. Thais me dice igual. La primera etapa es determinar quiénes tienen que participar en la evaluación de impacto. En este sentido, la sugerencia es que se conforme un equipo donde esté representado los responsables, los encargados de tratamiento si lo hubiera, los delegados de protección de datos si los hubiera, los referentes de sistemas de información si se trata de un tratamiento automatizado,
los referentes legales de la institución y todos aquellos que tengan un rol importante en el tratamiento que va a ser sujeto a una evaluación de impacto. Incluso se prevé la posibilidad de hacer consultas internas en forma previa o consultas externas a determinados expertos para contar con toda la información que es necesaria para hacer una evaluación de impacto. Una vez que está conformado este equipo, la idea es que se documente de alguna forma, ya sea mediante un informe escrito, mediante una presentación o algún otro método que refleje después el proceso llevado a cabo para hacer la evaluación de impacto. Esto es una etapa preparatoria, por tanto aún no entramos en la evaluación de impacto propiamente dicho. La segunda etapa es analizar el marco normativo aplicable. Y esto lo estuvimos pensando mucho, porque en realidad decíamos, es muy bueno hacer una evaluación de impacto, pero previamente se tiene que cumplir con el marco normativo que le corresponde a la responsable. Por tanto, es necesario que el responsable diga, bueno, yo tengo que hacer una evaluación de impacto, pero primero tengo que ver si además cumplí con todas las demás obligaciones que me establece en materia de protección de datos, como por ejemplo, tengo las bases de datos inscriptas, he recabado los consentimientos, ¿de dónde he sacado la información? ¿La conservo el tiempo suficiente? Y en ese sentido, si ustedes tienen oportunidad, van a ver que hay un montón de preguntas desarrolladas para ver cómo se llega a la conclusión si hay un cumplimiento del marco normativo como etapa previa. Después, si entramos, ahí Thaisa me está diciendo que tengo 2 minutos, pero me queda un poquito más, cuáles son las etapas propias de una metodología de una evaluación de impacto. En este caso, un poquito arriba, aún no bajé un poquito más, el análisis preliminar lo que hace es determinar los casos en los cuales hay que hacer una evaluación de impacto. En los casos de Uruguay ya está determinado legalmente, en el caso de Argentina está en proceso, aún no está este aspecto determinado. Después, lo que hay que hacer es un análisis del ciclo de vida de los datos. Esto es, un análisis del tratamiento de los datos, desde el momento en que recabo los datos personales, toda la etapa de utilización y eventual comunicación de esos datos hasta su finalización. ¿Cuál es la idea? La idea es determinar en cada una de estas etapas cuáles son los posibles riesgos asociados al tratamiento de datos. Y eso nos va a dar un semáforo en los cuales nos va a determinar que ese tratamiento es adecuado a la normativa de protección de datos, puede tener algunos riesgos o no cumple con la normativa de protección de datos. Entonces vamos a ver que vamos a generar una matriz de riesgo y vamos a tener que trabajar en un tratamiento de esos riesgos. Y acá depende un poco de la solución. Puede ser que con determinadas medidas el tratamiento se vuelva adecuado y se pueda llevar adelante, o puede que nos esté dando riesgos y habrá que estar al marco normativo donde se desarrolla ese tratamiento para ver cómo continuar con los pasos. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Uruguay, si el riesgo es muy alto, deberá ponerse en comunicación con el órgano de control para determinar si se puede hacer o no ese tratamiento. Ahora sí, Thais, te pido un poquito más adelante. Acá simplemente contarles que esto es el ciclo de vida de los datos. Esto es una forma sugerida que tiene la guía. Hay otras formas de identificar las etapas de tratamiento de los datos. Nosotros creímos que esta era una forma bastante clara de identificar un ciclo de vida de datos personales, porque va desde el momento que se recaban al momento que son eliminados. Seguimos un poquito más. La fórmula, como mencionó Valeria, es que se usa la guía, es una fórmula de riesgos que es aplicable a muchos ámbitos, no solamente al ámbito de la protección de datos. Esta fórmula es probabilidad por impacto. La probabilidad habla de la frecuencia que yo puedo tener en ese tratamiento de datos, o sea, qué tan seguido puedo tener un problema en materia de protección de datos. Si es una cosa que me puede pasar una vez cada 10 años o es algo que me pasa con frecuencia. Y el impacto hace referencia a el tipo de daño o el tipo de perjuicio que se puede generar a los datos personales. Por tanto, son 2 estándares a tomar en cuenta para determinar cuándo hay riesgos, y de la combinación de ambos es el riesgo que vamos a tener. Capaz que se trata de un impacto bajo, pero muy frecuente, que me genera un problema, o es algo que me puede pasar una vez, pero el impacto es tal que se genera un gran perjuicio. Eso, en base a estos 2 parámetros, es que se genera la
matriz de riesgos que nos va a dar un semáforo. ¿Estamos bien? ¿Estamos con algún riesgo o tenemos mucho riesgo? Y ahí tendrán que el responsable diseñar un plan de tratamiento de esos riesgos para ver si son riesgos que se pueden superar y se puede adecuar el tratamiento o si se trata de riesgos que es necesario realizar otro tipo de acciones. Un poquito más, ahí por favor. Y ¿qué hacemos? ¿Cómo cerramos la evaluación de impacto? Una vez que nosotros hicimos el análisis, pasamos por todas las etapas anteriores de determinación de los participantes, análisis de marco normativo, y hacemos el proceso de evaluación de impacto, bueno, vamos a hacer un informe final en el cual se establecen las conclusiones de la evaluación de impacto y los pasos a seguir, y eventualmente vamos a tener que ejecutar el plan de acción que nos fuimos determinando. O sea, la evaluación de impacto es un camino que tienen que recorrer todos los responsables y los encargados. Lo ideal o la búsqueda que deberíamos tener tanto de todos los actores, o sea, tanto de los órganos de control como de la sociedad civil, es que estas evaluaciones de impacto se hagan antes de los tratamientos, de manera que se incorpore como una medida de privacidad por diseño y ya sepamos que cuando se van a tratar los datos, se van a tratar acorde a la protección de datos para, al final del día, garantizar el derecho a la protección de datos personales, que es lo que debe ser nuestro norte en esta materia. Espero no haberme pasado, disculpas por la velocidad, quizás dije muchas cosas, y quedo a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Flavia. Es muy importante percibir que tenemos otros instrumentos tan importantes para la protección de datos cuanto la evaluación de impacto, así como comprender las situaciones en las que tenemos que elaborar una evaluación, su contenido mínimo, su metodología. Y otra cosa muy interesante en su discurso es que la guía conjunta, además de un documento de referencia, es un buen ejemplo de cooperación internacional y de cuando actores se unen para el intercambio de información, experiencias y conocimientos para llegar a mejores resultados. Pero también tenemos ejemplos locales muy interesantes. Más cedo hoy hemos también mencionado el ejemplo de España, que tiene modelos de informe orientado a empresas y a administraciones públicas. Y para hablar de eso, le damos también la bienvenida a Andrés Calvo, que es jefe de área de la unidad tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. Andrés también ha sido la persona encargada en la agencia de actualizar la guía de evaluación de impacto que ya está publicada en la página web de la autoridad. Entonces, hola, Andrés. Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Gracias. Bueno, primero quería agradecer al foro y a la red esta invitación tan rica de matices lingüísticos como punto de vista en lo que se respecta al análisis de riesgos y a las evaluaciones de impacto. Podría decir que prácticamente está todo dicho, pero no está todo dicho porque vamos a dar nuestro punto de vista, a ver si puede ser de utilidad, que espero que sí. Como ha comentado Thais, nosotros arrancamos en el 2018 cuando entró en vigor plenamente el Reglamento General de Protección de Datos. Arrancamos con unas guías y como resultado de la experiencia de estos años, de las consultas previas que nos han ido llegando, nos hemos visto en la necesidad de publicar unas guías más extensas y más detalladas, incorporando toda esa experiencia de estos años aprendidos. Con lo cual, básicamente, lo que quiero decir es que el aprendizaje de las autoridades de control y la experiencia en la puesta en marcha de tratamientos complejos no deja de ser también una fuente de aprendizaje para la autoridad de control y una fuente de, digamos, un planteamiento proactivo por parte de las autoridades de control a la hora de incorporar en sus documentos todos estos criterios que nos son de utilidad. Cualquier consulta previa que nos llega, por muy insignificante que sea, siempre supone una vuelta más de tuerca en nuestro aprendizaje y en el aprendizaje que nosotros intentamos transmitir en nuestros documentos. Bueno, pues sin más preámbulo voy a intentar compartir la pantalla.
No sé si estoy compartiendo ya pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Aún no. Ahora sí. Ahora. Vale. Voy a poner en grande la imagen. A ver si lo consigo. ¿Se ve en grande? Sí. Sí. Gracias. Bueno, el primer dilema que hemos tenido, hay que entender que las evaluaciones de impacto, si bien tienen un carácter eminentemente técnico, no deja de ser un carácter que digamos mixto, técnico-jurídico, jurídico-técnico. El primer dilema que tuvimos es el reglamento. Bueno, todo lo que voy a comentar yo aquí, lógicamente, está orientado al Reglamento Europeo de Protección de Datos y, en particular, a los criterios y recomendaciones que el Comité Europeo de Protección de Datos viene a poner sobre la mesa con relación a las evaluaciones de impacto. El primer dilema, como decía, el primer dilema que tuvimos fue que el Reglamento General de Protección de Datos no habla de análisis de riesgos, habla de evaluación del riesgo. Entonces, el personal jurídico decía, ¿y dónde dice el reglamento que tenemos que hacer un análisis del riesgo? Bueno, nosotros nos apoyamos en los estándares internacionales de análisis de riesgos, como las normas ISO, y llegamos también a la conclusión de que era necesario cuantificar, para evaluar el riesgo hay que cuantificarlo, y la cuantificación del riesgo, con la famosa fórmula que ya se ha mencionado de probabilidad por impacto, no es otra cosa que un proceso de análisis del riesgo. Un proceso que, cuando hablamos de análisis de riesgos, hablamos también de gestión del riesgo. Como he dicho, estas son la segunda interpretación de estas guías de evaluación de impacto y análisis de riesgos en protección de datos, que estas guías que hemos publicado en el mes de julio, pero no son las únicas. Hemos publicado dos. Ha habido alguna guía que no ha llegado a ver la luz, pero que nos ha resultado a nosotros un ejercicio práctico a la hora de interpretar lo que dice el reglamento. La primera interpretación que hicimos fue esta gestión del riesgo, esta necesidad de integrar ese proceso de gestión del riesgo dentro de lo que es la filosofía o lo que es el contexto del riesgo de una empresa o una entidad. No son pocas las herramientas que el Reglamento General de Protección de Datos pone sobre la mesa para que necesariamente y obligadamente los responsables de un tratamiento de datos utilicen mecanismos de gobernanza, elaboración de políticas de protección de datos, y no me refiero a las políticas de una página web, sino políticas de protección de datos. Por ejemplo, cómo nos enfrentamos a una brecha de seguridad, cómo gestionamos las brechas, cómo elaboramos las medidas de seguridad, cómo implementamos la protección de datos desde el diseño o por defecto. Si hemos asumido mecanismos de certificación, cómo los integramos en la organización y los tratamientos de datos. Si hemos aprobado un código de conducta o hemos suscrito un código de conducta, ¿cómo llevamos a cabo la implementación y la gestión de ese código de conducta? Si llevamos a cabo mecanismos de gestión de derechos, ¿cómo integramos en nuestra organización esos mecanismos? Y todo ello, incluido el cumplimiento normativo o las propias evaluaciones de impacto, todo ello, al final, lo que me va a proporcionar es un marco de controles o un marco de medidas que tengo que integrar en un tratamiento de datos y que además tengo que evolucionar con el tiempo, lo tengo que revisar, y es la única manera de poder llevar a cabo esas garantías para los derechos y libertad de las personas. Pero cuando hablamos de cumplimiento, no me limito a hablar de un cumplimiento formal. El Reglamento General Europeo General de Protección de Datos me obliga a demostrar. Es decir, no basta con un documento, no basta con unas políticas escritas en unos procedimientos que están en un cajón, no basta con saber que hay un procedimiento de copia de seguridad, por ejemplo, o que hay una serie de medidas implementadas en correlación a la protección de datos desde el diseño por defecto. No, tengo que demostrar y lo tengo que mejorar y tengo que medir si esas medidas que integran, que me exige el reglamento, y otras medidas que yo pueda incorporar, que yo creo que son necesarias, están dando el resultado esperado. Tengo que medir.
Por tanto, hablamos de lo que es evaluación del riesgo y cumplimiento normativo como dos aspectos diferenciados. Es decir, primero cumplo, me aseguro que el tratamiento que voy a llevar a cabo soy capaz como responsable de abordar el cumplimiento y posteriormente, antes de poner el tratamiento en marcha, voy a llevar a cabo la gestión del riesgo durante todo el ciclo de vida del tratamiento. Distinguimos ciclo de vida del tratamiento de lo que sería el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato, ya se ha mencionado, es qué operaciones y en qué fases estoy llevando a cabo un tratamiento. El ciclo de vida del tratamiento es desde que yo empiezo a tener el concepto del tratamiento hasta que llega un punto en que el tratamiento ha llegado a su fin, a su final. Es decir, una empresa desaparece o se integra con otra y ese tratamiento pues probablemente desaparezca o esos datos pasen a formar parte de otro tratamiento. O sea, distinguimos esas dos cuestiones. Y cuando hablamos de gestión del riesgo, lo que tenemos que tener en mente es que esa gestión del riesgo va a acompañar al tratamiento durante toda su vida. Es decir, no exclusivamente a la hora de elaborar cada una de las operaciones o fases del tratamiento, sino durante toda la vida del tratamiento. Bueno, voy a ir haciendo zoom, por decirlo de alguna manera, y voy a intentar ampliar la información inicial del primer diagrama. Bueno, concebimos un tratamiento, empezamos a pensar que va a ser necesario un tratamiento de datos, ¿no? Aseguramos que el cumplimiento va a ser posible, cumplimiento de lo que nos exige la normativa de protección de datos. En caso de que no sea posible, volvemos a replantear el concepto del tratamiento. Y una vez que ya garantizamos que el cumplimiento se puede llevar a cabo, empezamos con los detalles del tratamiento. ¿Qué detalles? Vamos a hacer una descripción exhaustiva del tratamiento. Y con posterioridad a esa descripción, identificamos los riesgos y los evaluamos. La evaluación del riesgo se lleva como consecuencia de la evaluación del riesgo, establecemos todas esas medidas que hemos visto antes y las que fueran necesarias y reducimos ese riesgo inicial del tratamiento, ese riesgo inherente. Y en particular reducimos esos riesgos para los derechos y libertades. Intentamos que el tratamiento no suponga una merma de derechos. Finalmente, a lo largo de ese ciclo de vida del tratamiento, tenemos que asociar ese procedimiento de seguimiento y revisión, que en ocasiones puede dar lugar a una descripción del tratamiento o a una modificación de lo que era la descripción inicial del tratamiento, porque a lo largo de ese ciclo de vida pueden ocurrir que, por ejemplo, entre en vigor una nueva ley y como consecuencia de la aplicación de esa nueva ley tengamos que modificar la descripción del tratamiento en alguno de sus parámetros. Bien, ahora ya hemos visto, ya he intentado distinguir un poco lo que es cumplimiento normativo de lo que es la propia metodología de gestión del riesgo. En definitiva, la gestión del riesgo no es otra cosa que un proceso iterativo. Es decir, vamos llevando a cabo ese proceso de manera cíclica y vamos tomando decisiones. Pero esas decisiones se enmarcan dentro de la gestión del riesgo general de una entidad. Por ejemplo, podemos tener una entidad que lleve a cabo gestión de riesgo financiero, gestión de continuidad de procesos, gestión de riesgos de fraude, gestión de la seguridad de las personas. Los riesgos por los derechos y libertades de las personas no son ajenos al resto de riesgos de la organización, sino que no podemos separarlo y tenerlo al margen de la organización, sino que lo tenemos que integrar con el resto de riesgos. Y además hay veces que un riesgo, como ya sabemos, un riesgo para los derechos y libertades, se produce, por ejemplo, un riesgo para nuestros clientes en una empresa y como consecuencia de ese riesgo hay una brecha se materializa un riesgo, hay una brecha de seguridad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues bueno, ya sabemos la pérdida de reputación, también podemos tener pérdida de clientes, eso tiene impacto en el riesgo financiero, puede incluso tener impacto en la materialización de riesgos de fraude, puede incluso suponer la parada de los procesos productivos de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los riesgos para los derechos y de las libertades de las personas no están aislados de la organización y no están aislados del resto de modelos de riesgos con los que se está trabajando. Están todos integrados y son todos ellos una forma en la que
El responsable tiene que llegar a tomar decisiones. Y cuando hablo del responsable, hablo del máximo responsable, porque a veces esas actividades de riesgo financiero están relacionadas con los riesgos por los derechos y libertades, como he puesto de ejemplo. En definitiva, las políticas de gobernanza de la organización tienen que integrar todo este modelo de riesgos. El Reglamento General de Protección de Datos es un modelo de riesgos orientado a procesos, a los procesos de la organización, y cada proceso suele llevar asociado un determinado tratamiento. Bien, ¿qué relación tenemos entre la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la evaluación de impacto? La evaluación de impacto es una parte de la gestión del riesgo para los derechos y libertades. Es decir, puede haber un tratamiento que no sea obligado llevar a cabo una evaluación de impacto, pero sí el Reglamento General de Protección de Datos en Europa obliga a que todos los tratamientos de datos lleven a cabo esa gestión del riesgo para los derechos y libertades de las personas, que a su vez se encarga de la gestión del riesgo general y que forma parte de las políticas de gobernanza de la organización. En definitiva, voy ampliando la información en el cuadro inicial, en el diagrama inicial. Como decía, elaboramos la concepción del tratamiento, aseguramos que somos capaces de cumplir, analizamos el tratamiento en detalle, identificamos riesgos para los derechos y libertades, los evaluamos o cuantificamos, llevamos a cabo esa evaluación del riesgo del tratamiento y, suponiendo que el riesgo del tratamiento no sea, el riesgo intrínseco no sea alto, pues podemos llevar a cabo ese tratamiento con las medidas, con ese tratamiento de los riesgos que hubieran sido identificados, para posteriormente llevar a cabo ese seguimiento y esa revisión y esa incluso modificación de la descripción del tratamiento. ¿Qué ocurre cuando ese riesgo intrínseco es alto? Pues entonces tenemos la obligación de llevar a cabo esa evaluación de impacto. ¿Qué ocurre si el tratamiento no supera la evaluación de necesidad y proporcionalidad? Pues que tenemos que replantearnos la concepción del tratamiento. Cuando un tratamiento no es necesario o no es proporcional, no podemos esperar que las medidas de responsabilidad activa complementen esa falta de necesidad o esa falta de proporcionalidad. Ahora voy a hacer un pequeño inciso porque hay una cuestión que suele llevar a confusión. Una es el análisis de necesidad del tratamiento. Eso es a lo que me refería en esta transparencia. Cuando hablamos de análisis de necesidad del tratamiento es que el tratamiento sea necesario para una determinada finalidad y que podamos demostrar que con ese tratamiento abordamos debidamente esa necesidad. Cuando hablamos de análisis de proporcionalidad del tratamiento, lo que tenemos que pensar es en qué medida el tratamiento supone una merma de otros derechos. Si el tratamiento no es proporcional, la merma de los derechos es muy superior a los beneficios que va a proporcionar a los interesados, hablamos de un tratamiento que no es proporcional. Es decir, si el tratamiento no cumple los objetivos de necesidad o de finalidad y además supone una merma de derechos, no podemos llevar a cabo el tratamiento ni podemos tener la expectativa de que con medidas de responsabilidad activa el tratamiento se pueda llevar a cabo. Con lo cual tendríamos que replantearnos la concepción del tratamiento. Cuando a lo largo de la evaluación de impacto llegamos a la conclusión de que se han diseñado controles, incluyendo todos los que son de cumplimiento, y que el tratamiento es necesario y proporcional, pasaríamos a la fase de seguimiento y revisión de este tratamiento. Y en esa fase de seguimiento y de revisión de este tratamiento implica el seguimiento y revisión de las medidas que se llevan a cabo en la evaluación de impacto. En definitiva, ¿qué es una evaluación de impacto? Pues básicamente es una descripción y un análisis exhaustivo de un tratamiento. Es un ejercicio que tiene que hacer el responsable, no el encargado, salvo que haya un contrato de encargo en el que se le obliga al encargado a llevar a cabo esa actividad. En todo caso, lo va a hacer el responsable con el asesoramiento del delegado de protección de datos y con la participación del encargado si hay encargo de tratamiento. ¿Cómo se puede determinar cuándo
es necesaria la evaluación de impacto según el Reglamento General de Protección de Datos? Pues el documento de recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos, el Working Paper 248, habla de factores de riesgo. Habla de factores de riesgo y obliga a los responsables a hacer una valoración inicial de un tratamiento en función de esos factores de riesgo. Por otra parte, el artículo 35.4 del Reglamento General de Protección de Datos obliga a las autoridades de control a elaborar unas listas de tratamientos que tienen la obligación por parte del responsable de llevar a cabo esa evaluación de impacto. Y lo hemos hecho siguiendo las directrices del Working Paper 248 del Comité Europeo de Protección de Datos, y prácticamente todos los países en Europa hemos seguido las mismas directrices, y las listas de unos países se parecen bastante a las listas de otros. Básicamente lo que venimos a decir es que, como decía el Comité Europeo de Protección de Datos, cuando existen 2 o más factores de riesgo, entonces es necesario llevar a cabo esa evaluación de impacto. Pero entre esos factores de riesgo no existe una tabla que recoja esos factores de riesgo. Nosotros nos pusimos a trabajar y vimos que había un panel de factores de riesgos que tiene una taxonomía muy, muy diversa, y además no es una taxonomía cerrada. O sea, podemos tener factores de riesgos asociados a los tipos de datos, otros asociados a las categorías de interesados, otros en función del propósito del tratamiento, otros de acuerdo a la base tecnológica que se vaya a utilizar en un tratamiento. Si se va a enriquecer el tratamiento de datos con modelos o bases de datos que son ajenas a ese tratamiento. Si va a haber comunicaciones o transferencias de datos que supongan un riesgo para los interesados. ¿Qué efectos colaterales? El reglamento menciona unos cuantos. El documento de directrices Working Paper 248 del Comité de Protección de Datos menciona otros, y veíamos que había bastante, digamos, una confusión generalizada a la hora de interpretar todos estos criterios, porque no existía un documento claro. Nosotros nos pusimos a trabajar y elaboramos lo que sería el primer catálogo de factores de riesgos que se ha elaborado en materia de protección de datos. Ese catálogo de factores de riesgo de los tratamientos lo tienen aquí disponible, y básicamente lo que hemos hecho es convertirlo en un documento Excel que probablemente algún día se transforme en una herramienta web. No lo hicimos porque no teníamos tiempo material para llevarlo a cabo esta actividad, ni recursos en este momento. Y bueno, como ven aquí abajo, los datos factores de riesgos a los que yo mencionaba antes, finalidades, tipos de datos, extensión del tratamiento, tipos de interesados, tecnología, mecanismos de recogida. Todos esos los hemos ido integrando aquí para que el responsable pueda, digamos, de manera fácil y ordenada llevar a cabo esa gestión de cuáles son los factores de riesgo y si tengo la obligación de llevar a cabo esa evaluación de impacto. Estoy hablando en todo momento de obligación legal de llevar a cabo la evaluación de impacto. Pero en ocasiones la obligación no es exhaustiva. Puede haber factores de riesgos que implican obligación, pero hay otros factores de riesgos que no constituyen una obligación, porque esos factores de riesgo que hemos publicado, que se han venido publicando a lo largo de las recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos y las recomendaciones de las exigencias del reglamento o de la Ley Orgánica Española de Protección de Datos, no es una lista exhaustiva. Y en ningún caso esas listas o esos factores de riesgos constriñen al responsable. Es decir, que si el responsable quiere hacer una evaluación de impacto de un tratamiento, puede hacerla. De hecho, he conocido algún caso de responsables que dicen: yo hago evaluación de impacto de todos los tratamientos. Y le preguntas ¿por qué? Dice: porque es una herramienta de gestión de los tratamientos. Dice: y yo sé qué se está haciendo con todos los tratamientos si hago una evaluación de impacto. Si no hago la evaluación de impacto y no la reviso de manera periódica,
se me puede escapar algo de mi control. Entonces, para mí la evaluación de impacto es una medida y es un mecanismo y es una herramienta que yo pongo en práctica con carácter general. Bueno, también depende de los recursos de cada responsable y de la cultura de protección de datos, factores de madurez en este sentido cultural, etcétera. ¿Cuál es el contenido de una evaluación de impacto? Y no, sin ánimos de exhaustividad. Bueno, el contenido de una evaluación de impacto pues puede ser bastante amplio y bastante variado. Tenemos nosotros unos modelos de informe publicados que tenemos pendiente actualizarlos de acuerdo a la nueva guía. Espero que a lo largo de los próximos meses tengamos oportunidad de traducirlos o actualizarlos a las nuevas guías que tienen un contenido. Pero bueno, entre el contenido que yo he ido sacando de las guías, así por poner ejemplos, yo en una evaluación de impacto incluiría ese análisis de necesidad y proporcionalidad del tratamiento, ese análisis de bases jurídicas, esa definición del equipo de trabajo que se ha comentado antes. Si vamos a tratar datos de menores, por ejemplo, vamos a trabajar en una superficie, una plataforma online de formación, ahora que con esto de la pandemia se ha puesto tan de moda, pues ¿cómo no vamos a contar con especialistas en educación del menor? ¿Cómo sabemos si un dato es necesario para la educación del menor si no contamos con esos especialistas? Es decir, tenemos que ser sensibles a la hora de definir el equipo de trabajo. Tenemos que describir el contexto del tratamiento, en qué contexto va a tener lugar el tratamiento. Creo que me estoy pasando de tiempo. Seré breve. Seré breve, gracias. Bueno, identificar esos factores de riesgo inherente, llevar a cabo esa gestión de los riesgos, llevar a cabo ese análisis de obligación o de necesidad, porque si no tenemos obligación, pero consideramos que es necesario como responsables, estamos en nuestro deber de llevar a cabo esa evaluación de impacto. Y bueno, esa descripción exhaustiva del tratamiento, ese potencial de riesgo que ya he comentado, puede ser contenido. ¿Y qué ocurre cuando el riesgo no sea mitigado? Pues bueno, el Reglamento General de Protección de Datos da otra herramienta a los responsables, que es la consulta previa del artículo 36. Es preguntar a la autoridad de control cómo pueden mitigarse esos riesgos que han sido identificados y que no es posible mitigar. Hay muchas consultas previas que nos han llegado aquí a la agencia que no son consultas previas. Algunas de ellas tienen, estos son los objetivos que tienen y eso no son consultas previas. Tenemos más información ampliada sobre lo que no es consulta previa en nuestra última guía de gestión del riesgo y evaluación de impacto que tienen en este enlace que les dejo aquí. Y con carácter general tienen toda la información que hemos venido publicando en este otro enlace donde en el área de actuación de innovación y tecnología, donde tienen ahí todos nuestros documentos relacionados con la gestión del riesgo y la evaluación de impacto en protección de datos. Y ya sin más, creo que puedo dejar de compartir la pantalla. Y aquí he terminado ya. Perdón por la demora. No pasa nada, Andrés. Muchas gracias por sus comentarios. Por cierto, hemos tenido mucho contenido para comprender. No pasa nada, Andrés. Muchas gracias. He intentado sintetizar en 15 minutos el trabajo de casi 5 años. Bueno, ha sido un poquillo complicado. Es complicado, pero bueno, yo les invito a entrar a tomarse con calma este documento que hemos publicado, este último documento, y porque es un documento muy denso, denso en el sentido de que hace muchas referencias a otros documentos, a otras guías, a otros estándares del mercado. Y bueno, pero es un documento que si se trabaja yo creo que es muy positivo para cualquier profesional. Sí, seguramente. Sí. Es muy positivo para comprender la gestión de riesgo y su cumplimiento. Muchas gracias. Y ahora les digo esto a todos, llegamos a nuestra ronda de preguntas en la cual ponemos una pregunta y le damos la oportunidad a los ponentes, los que quieren responder, en un tiempo corto de 1 o 2 minutos. Y la primera pregunta que hemos recibido aquí, creo, es una que Rafael Zanata puede comentar mejor. La pregunta es acerca del cambio de Bolsonaro al marco civil de Internet para limitar la eliminación de publicaciones en las redes sociales, lo que se pasó esa semana y llamó la atención del público en general.
Y, Rafael, ¿puedes explicar cómo ves cómo esas iniciativas se relacionan al proceso que has comentado por parte de la sociedad civil, la evolución de la pauta de la protección de datos y las evaluaciones de impacto, por ejemplo? Sí, no tienes una conexión directa. Lo que pasó en Brasil con la medida provisoria de Bolsonaro es una forma de cambiar una ley federal para eliminar la posibilidad de contenidos que van a ser removidos por la decisión de las plataformas. Lo que estamos hablando acá es una discusión de la evaluación de protección de datos personales como un instrumento muy importante, un procedimiento importante que puede identificar los riesgos con una técnica muy sofisticada como Flavia y Andrés explicaron. Ese desarrollo en España, en Uruguay y otras jurisdicciones. Pienso que la cuestión más importante para nosotros en Brasil también es ahora desarrollar estos criterios pensando también las características que son nuestras. Por ejemplo, si vamos a hacer tratamiento de datos personales de comunidades indígenas, tenemos más de 300 comunidades indígenas. ¿Esto es necesariamente tratamiento de alto riesgo? ¿O depende de la forma del tratamiento que vas a hacer con los datos, los tipos de tecnología? Es una cuestión muy importante. O también la escala, porque, por ejemplo, la escala también es la forma de tratamiento de datos que son inferenciales. No necesariamente los controladores están tratando datos que son directamente sensibles, porque tienes técnicas muy avanzadas para hacer inferencias en profiling, en group profiling, que puede obtener informaciones que pueden generar riesgos. Es muy delicado para la autoridad generar los criterios para identificar esto. No sé cómo Andrés y Flavia están lidiando con esto, pero son dos ejemplos. Bueno, quizás en Europa no tenemos esa variedad de etnias, o por lo menos el factor étnico, pero sí que el reglamento ya pone sobre la mesa personas en riesgo de discriminación social. Esos son los riesgos que el reglamento ya pone sobre la mesa. Y desde luego estas etnias, que son pequeños números reducidos de personas, pues los derechos fundamentales están sobre la mesa. No podemos llevar a cabo un tratamiento de profiling que pueda suponer la discriminación de una persona o de un grupo de personas, como creo que comentaba Flavia antes. Sí, en el caso de Uruguay, cuando se hace perfilamiento está previsto la necesidad de hacer la evaluación de impacto y lo que nos preocupa es un caso parecido. Nos preocupa, por ejemplo, qué pasa con, por ejemplo, las pequeñas clínicas que tratan datos de salud, que quizás en cantidad no sea tan importante, pero por el tipo de dato y por el tipo de perfilamiento, de utilización de esos datos, es necesaria la evaluación de impacto. Igual nosotros estamos aprendiendo sobre el camino donde hay que poner el foco para estos casos. También tenemos una cláusula en el decreto que nos ha ayudado un montón, que es las poblaciones especialmente protegidas, ¿no? Que en esos casos, cuando se trata de poblaciones como menores de edad o como discapacitados, bueno, prestar especial interés cómo se está tratando los datos en esos ámbitos. Y tenemos una cláusula de apertura para determinar otras situaciones más donde consideramos que es necesario hacer la evaluación de impacto. Yo creo que... perdón. Pode falar. No siguiendo la pregunta de Rafa, porque estaba dirigida más que nada a Andrés y a Flavia en cuanto a cómo están lidiando con eso. Sí creo, y esto fue algo que dejé pendiente de mi exposición para no pasarme en tiempo, que un desafío, y que creo que va a ser necesario ahondar más sobre eso, es cuando se hacen transferencias de datos a terceros. Las herramientas que yo he visto establecen dentro de las preguntas el hecho de cumplir con los contratos correspondientes y establecer muy claramente las responsabilidades.
pero quizás sería hasta deseable que si alguien se encuentra en el trabajo de hacer una evaluación de impacto, él, en la relación con ese tercero, que seguramente va a hacer el tratamiento, también le sea presentada dentro del due diligence que debería hacerse una evaluación de impacto de tratamiento de datos personales del tratante de los datos, ¿no? Creo que eso quizás parece que agrega dificultad o agrega capas, pero no, depende cómo uno se pare ante ese proceso, porque esto lo reflexiono escuchándolos a todos en sus exposiciones y es sumamente interesante ver cómo Andrés y Flavia lidian en el día a día con esto. Hay una dinámica de transferencias que está siendo significativa en cuanto a sus características, digamos, ¿no? Pequeñas empresas que quizás se ponen en este trabajo a hacer la evaluación de tratamiento, pero o la evaluación de impacto, pero terminan transfiriendo los datos a grandes tratantes de datos, sí, tratantes de datos que quizás es todo legal lo que hacen, pero no tienen necesariamente esta evaluación de impacto. Simplemente quería compartir esa reflexión que la tenía desde el inicio de la presentación y se incrementó escuchándolos. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más y nos gustaría saber de los presentes si ven la necesidad de diferenciar la forma en la que la evaluación de impacto es realizada por las pequeñas y medianas empresas. Bueno, voy a empezar yo, perdón. Nosotros nos dimos cuenta en España que, bueno, prácticamente más del 98% de nuestras empresas eran empresas que tenían menos de 9 empleados, con lo cual estamos hablando de microempresas. Y también... No sé, Thais, si yo te contesto y después agregamos algunas cuestiones más. En Uruguay está previsto que el tratamiento de más de 35.000 personas se haga. El criterio que se utilizó fue la cantidad de datos cuando no tiene alguna característica especial. Por tanto, el tamaño tanto de la empresa no ha sido tanto un criterio para establecer, porque consideramos que a veces puede ser muy, como decía anteriormente, puede ser muy pequeña, pero tratar datos que se consideran necesarios ser objeto de una evaluación de impacto, o al revés, ser muy grande y los datos no ser tan necesaria la evaluación de impacto. Así que, en principio, por ahora no ha sido como un criterio adoptado en Uruguay. Bueno, quería comentar que en España tuvimos la necesidad de distinguir entre estas pequeñas empresas que tienen menos de 9 empleados, que es prácticamente el 98%, más del 98%, frente a las grandes corporaciones. Y distinguimos por una sencilla razón de que estas pequeñas empresas no tienen esa concepción de la gestión del riesgo. Su día a día no da para eso. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues siempre se puede subcontratar a un delegado de protección de datos. Eso siempre se puede hacer. No tienes por qué tenerlo full time en la empresa. Hay veces, como comentaba Flavia, que esas pequeñas empresas son dos alumnos que acaban de terminar una carrera universitaria, son expertos en Big Data y empiezan a procesar datos. Es una pequeña empresa que procesa grandes volúmenes de datos. Hemos visto la necesidad de proporcionar recursos de formación a estas empresas. Generamos una herramienta de ayuda para tratamientos de escaso riesgo. En línea con esa herramienta, creamos una herramienta de ayuda para este tipo de corporaciones que son pequeñas, pero generan un gran volumen de datos o tratan un gran volumen de datos. Y en cuanto al volumen de datos, el Reglamento General de Protección de Datos utiliza el término gran escala. Y nosotros aquí en Europa no conozco ningún país que se haya inclinado por poner un número a lo que es gran escala, sino que se ha definido el término gran escala, eso se define en el documento Working Paper 243 sobre los delegados de protección de datos, y lo dijo el Comité Europeo de Protección de Datos. Un tratamiento a gran escala puede ser el tratamiento de un solo ciudadano sobre el que se están obteniendo millones de datos a lo largo de un día. Por ejemplo, un ciudadano que está monitorizado médicamente durante
las 24 horas del día. Eso sería un tratamiento a gran escala para el Comité Europeo de Protección de Datos. Y es un ciudadano, estoy hablando de un ciudadano nada más. Con lo cual, el número de ciudadanos se ha dejado como un valor más que puede ser tenido en cuenta a la hora de definir qué es gran escala. Pero no en ningún país que yo tenga aquí en Europa se ha puesto un número. De hecho, es otro de los criterios que tenemos en cuenta a la hora de entender que cuando se produce una brecha de seguridad, es uno de los criterios para llevar a cabo esa notificación a la autoridad de control. Y tampoco hemos querido dar un número exacto, porque muchas veces la gran escala no se define en base exclusivamente de un número de personas o de otro parámetro determinado, sino que puede ser en función de lo que se haga con ese tratamiento, un volumen mayor o menor de personas. Hola, Andrés. Creo que aún tenemos un comentario de Bastián y después de esto creo que nuestro webinar llega al fin. Entonces, por favor, Bastián. Sí, un poco para englobar los comentarios que se han hecho. Bueno, me parece muy interesante todo lo que ha venido comentando Andrés y Flavia en el sentido de cómo se van construyendo estos criterios para poder exigir una evaluación de impacto. Y en ese sentido creo que para Chile, que en Chile todavía estamos en camino a tener un modelo regulatorio que incluya la existencia de una autoridad de protección de datos, una autoridad de control, es sumamente importante el tema de las cláusulas abiertas que mencionaba Flavia, en el sentido de que esas cláusulas abiertas posibilitan identificar un tratamiento de datos que quizás pueda parecer de menor escala, pero que efectivamente tenga finalmente un impacto en derechos significativo. Y con eso, relacionado con eso, pienso también en la necesidad de que este modelo que se está pensando en Chile tenga la suficiente autonomía e independencia para poder fijar esos criterios, porque acá en Chile pasa mucho de que pequeñas subsidiarias de un holding se hacen pasar por pequeñas empresas y finalmente son empresas que operan a gran escala. Entonces, finalmente los criterios que establece esta agencia de protección de datos que vaya a existir en Chile, que todavía estamos en ese proceso, tiene que necesariamente tener esa independencia y esa autonomía para poder fijar criterios, porque finalmente este análisis de la necesidad de la evaluación, el análisis de necesidad, está sujeta necesariamente a lobby, a influencia, a presión, y cómo se determina eso necesariamente va de la mano con la suficiente autonomía. Así que muchas gracias por las exposiciones, me he quedado bastante, como mucho trabajo, tomé muchos apuntes porque como les venía comentando, nuestro camino está recién empezando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que ahora llegamos al fin del webinar, a causa del adelante del tiempo, y esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos a compartir las presentaciones en nuestras redes sociales y muchas gracias. Tengan una buena semana y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.